Pues bueno, para celebrar un poco el aniversario de la tienda y así, ha venido Agustín Ferrer Casas, que es él, por si había alguna duda y tal, he puesto cartelico y tal. Y eso, para celebrar el aniversario postal lo hemos querido traer, además coincidiendo con que acaba de sacar una nueva novela gráfica. Voy a explicaros yo un poco en la presentación, voy a explicar su trayectoria, un poco sus menesteres, cosas que le van a avergonzar. Y luego hablaré un poco por encima del cómic, pero preferiría igual que fueras, que fueras tú un poco el que discurriese más. Si no, si te cuento el cómic va a ser, lo vendo y ya está. Cuenta al final solo ya. No, al final no. Acaba, es todo un sueño de Resines, así que voy a empezar. Lo que os digo, Agustín Ferrer Casas nació en un año en Pamplona, no sé si puedo decirlo. Sí, en el 71 igual. De la cosecha. Entonces, pues desde crío empezaste a dibujar, por lo que he visto, pero como puede dibujar cualquier chavalín, entonces pues haciendo garabatillos y poco a poco. Entonces, cuando vio que le gustaba y que pues iba cogiendo un poco más nivel que los típicos penes que dibujamos todos hasta los 16 años, pues dijo, pues voy a sacarle provecho a esto. Entonces, si no he visto más, enfocaste tu afición un poco en estilos más dogmáticos o de profesión hacia la carrera de arquitectura, con lo cual eso, penes más grandes como lo de la calle en Barcelona o etcétera, etcétera. Entonces se metió en la carrera de arquitectura y en 1993, a raíz de un trabajo universitario sobre el noveno arte, de la estética del noveno arte, que luego puedes tú explicar un poco qué es eso, y a mí me pilla... Le entró la curiosidad de cómo sería pues ser un dibujante profesional. Y entonces empecé a dibujar una historieta que la presentaste en un concurso de cómic que había más al lado. Sí, justo al lado donde vivía. La primera vez que hacía un cómic y que lo presentaba en un concurso. Entonces este cómic que presentó era una historia de gatos antropomorfizados, que para los que hayáis leído historias como Black Sad sería un poco como la estética, ¿no? Las mujeres eran mujeres y los gatos eran gatos. O sea, era muy, no sé. Un poco como el mouse de Arte Spiegelman, ¿no? También si los personajes antropomorfizados significa que pues gatos con estética humana. A lo que me refiero, como protagonista, sí ganó el primer premio, así que pues te salió bien. Me enganché. Se enganchó y pues para ver si era cuestión de suerte o no, luego ya participaste en otro certamen y también fuiste ganador. Este certamen sí, lo viste el gobierno de Navarra, sí. Vale. Continúa trabajando y compaginando lo que es el dibujo con los estudios, que el tiempo que te permitía, me imagino, porque al final estar en tres bandos, ¿no? Sí, es un poco difícil. Pues a nivel de ocio, pues iba haciendo y como tenía prisas, pues concurso que salía no sé dónde, pues 4 paginillas se mandaba, ganaba, bueno, pues sí, eso fue. Y lo que he dicho, pues durante 20 años fue ganando diferentes premios, que por aquí, pues en Astorga, Pamplona, Portugalete, San Roque, Zumárraga, Ciudad Real, etcétera, etcétera, por todo el panorama. Sin salir de los Pirineos, pero... Por el fresquete, ¿o qué? Sí, no, yo digo, igual. Y al final pues recopiló incluso una treintena de galardones, a lo tonto. Sí, años. Entonces, un poco por decir su trayectoria, dos de sus obras le dieron, que no sé qué obras eran, te dieron la oportunidad de trabajar con diferentes dibujantes y guionistas ganadores. Sí, una editorial Álava que no sé si es muy conocida, Saure. Se dedica pues a nivel de libros, pues son libros muy golosos para bibliotecas, para colegios y así, o sea, muy de, no sé, pues qué deciros, pues Gandhi, el maestro de la vida y hay que ser buenos con, o sea, ese tipo de libros, ¿no? Y entonces era un concurso en el que el primer concurso se daban los textos ya hechos por el propio editor y se buscaban estrictamente reflejarlos ambientarlos con la historieta, ¿no? Con el dibujo. Y eso daba pie a hacer un libro de 12 historietas. Y primero fue Gandhi, el maestro de la vida, y no sé qué, el mismo, ¿no? Y después hubo otro concurso con la misma editorial, que había que hacer una historia, o sea, simplemente el guión, el dibujante ya estaba por parte de la editorial, que era... Libros.com. Sigue siendo Saure. Nacho Fernández, no sé si lo conocéis, el de
pues está por aquí el de Walken, ¿no? Los mundos de Walken, sí, Nacho Fernández, que se dedica también a hacer cosas como de manga y así, ¿no? Nacho Fernández, cosas de manga, trabajó con Glenac, ¿no? Que sí, algo la así. línea Gaijin, que era el... Sí, vale. En plan Dragon Ball y no sé qué historia, ¿no? Algo así. Yo no lo sigo porque la verdad es que esas cosas me dan un poco de pericia. Entonces, ese era el dibujante y 4 guionistas tenían que hacer 4 historias referidas a un indio del Perú que emigraba a Australia. Lo más bizarra, ¿no? Y claro, salió lo que salió, 4 historias diferentes que no tenían nada que ver unas con otras, pero el dibujo era el mismo. Bueno, después ya eso generó una saga de libros de la editorial esta. Y esos fueron esos 2 libros, pues como que dice, colaborativos o cooperativos o como quiera llamarse. Sí, vale. Después sí vino lo de libros.com, que fue un poco una cosa muy bizarra. Sí, es la típica, o sea, un concurso en el que te presentas y sales ganador, te dan la opción de editar la cosa si participas en una campaña de micromecenazgo. Claro, eso figuraba, o sea, eso al final suponía que tenías que tener el que más amiguitos tuviese, era el que sacaba el mejor libro, ¿no? Las aventuras, o sea, las aventuras de retratos, digo, porque es un libro muy simpático, eso, muy pequeñito, así, un papel biblia, así, o sea, muy para ir al baño. Y bueno, pues se salieron 150 ejemplares, todavía está por ahí, no está descatalogado, se puede conseguir, y es simpático, eso, pero bueno, fue yo creo que fue el darle a conocer ya, o sea, pues a nivel de tener que hacer una campaña de micromecenazgo, que enseñas la cara, hacerse el ridículo un poco, esas cosas, ¿no? O sea, es que se cuenta como tercer trabajo. Tercer trabajo, así, de decir, está en papel. Y luego un cuarto que fue para Serendipia. Serendipia sí fue un concurso, o sea, yo había hecho pues, una historia de 48 páginas que no sé, he hablado antes contigo y sé que la presenté en algún concurso, pero no salió. La tenía ahí almacenada debajo de... y salió en Ciudad Real, Mancha Comic, un concurso del año pasado me parece, sí, no es variado el año pasado, en que pues era presentar una historia entera para hacer una publicación, si ganaba o pues entonces claro, me sentía al final como si fuese el matón del patio del colegio porque claro, yo tenía ya 20 años de experiencia, ¿no? La historia estaba acabada, eran A3s, era redondo, era cojonudo, claro, el resto eran pues chicos. Vamos, que lo estorré a todos. Y fue una edición de 1000 ejemplares gratuita que se dejó. Luego no quedaron entre todos para darte una palita no, la salida. Aprendieron algo, creo. Oye, pero eso es bueno. No me gustó de chuleta, pero sí estuvo bien. Y eso fue una edición de 1000 ejemplares gratuita que no se puede encontrar porque la repartían en el mismo salón. Y estuvo bien. Un poco desvaído el color, pero estuvo bien. O sea que fue una cosa de la pilla. Pues continuando, desde 1997 hasta el 2011, sí. Esté trabajando en el estudio de arquitectura de la docencia de la Universidad de Navarra con todo esto. Así que atorado, me imagino, ¿no? Sí. Como profesor, ¿estaba? Sí, estuve como profesor asociado, yo no decía ensuciado, pero bueno, o sea, estaba allá, daba la clase y me iba, o sea, era una cosa que esto, pues lo que sabía hacer, que tampoco sé hacer muchas cosas. Dibujo asistido por ordenador, o sea, tocar, con el botoncillo, ¿no? Con el botoncillo. Y estuve, no sé, 12 años dando clases a aparejadores para que supiesen dibujar y luego aparte para maquetar los planos, para que saliesen los planos chulos, ¿no? No simplemente un plano lleno de cosas, sino pues que alineasen los textos, que fuese, o sea, que el plano fuese bonito de ver, o sea, como si fuese una cosa de... Sí, más composición. Sí, más composición, grafismo, ¿no? Y que saliese la cosa bien. Parece que no triunfó. Creo que algunos sí que fue una cosa. Y luego nada, en 2011, que además me ha hecho mucha gracia cuando me estuve documentando para pues, hacer tu presentación de tu persona, me dice, porque en una de las entrevistas que te hacen, pones el párrafo era en 2011, en plena crisis de los 40. Sí, a los 40. Te echas ahí como... Sí, me dio la manta a la cabeza y dije, me voy. O sea, era, claro, no sé si alguien tiene relación con el mundo de la arquitectura, la construcción, la época del 2008 ¿no?
pues en aquella época empezó la crisis y claro, desde 2008 al 2011, que es el tiempo que estuve yo aún trabajando, pues los estudios se iban haciendo más pequeños y entonces pues era un poco más de presión, ¿no? Porque pues, vamos, o sea, no era realmente en algún momento, o sea, no era muy relajado que se dijese, o sea, era un poco agobiante. Y llegó un momento que dije, ¿y por qué no doy el salto y hago cosas, ¿no? O sea, que me gusten y que sé hacerlas, o sea, que también sé hacer, aparte de hacer planos y esto. Entonces me fui, dejé el trabajo y me dediqué a hacer modelotes. Sí, eso, ahí hay negocio. Y ahí hay negocio, sí. Y luego voy a repasar simplemente lo que has hecho en compañía de otras cosas, algunas obras ya las has mencionado y luego en solitario. Es decir, que en compañía de otros autores o guionistas, dibujantes o guionistas, dos obras para Saur Editorial en 2004 y 2005, la de Gandhi, el maestro de la vida que ha comentado, y la nueva era del sueño. Para la editorial GAN en 2011, en la revista El Climático, el número 8 del número 0 al 8, que ahí sería participación o... Sí, era una revista de humor. Se supone que quería hacerle la competencia a Jueves y que no quería meter mujeres, o sea, que no quería meter, no en el sentido de todo, sino que no quería enseñar tetas, culos y sexos a la carnaza fácil, ¿no? Y al tercer número ya estaba pidiendo fotos subidas de todo. Coño, un poco de... Pues duró 8 números, no sé si era del 0 al 8 y fracasó. Fue aquello que... O sea, la edición era buena, pero eran 25.000 ejemplares, una tirada buena, el papel era resultón, se distribuía por toda España, pero era un título, el Clímaco. Entré yo una vez en un stand a preguntar si tenían el Clímaco, porque tenía el Jueves. ¿Tienen el Clímaco? Y me dicen, nosotros no vendemos esas cosas. No sé qué entendieron que lo estaba pidiendo. Un termómetro igual. No sé, algo con pilas, no tengo ni idea. O sea que no, o sea, estaba bien, pero el problema de aquella revista es que la llevaba, el peso brutal lo llevaba un solo guionista, el tal Busquets. Y tiraba mucho era muy catalana o sea, los dibujantes y eso, y se llevaba desde aquí, desde Navarra, y el presidente de era como Lauren Postigo, pero más jodido todavía, más contrahecho, o sea, era una cosa de energía, y fracasó al final, estrepitosamente. Por lo menos intento. Sí, estuvo bien, sí, joder. Luego dos que me han llamado a mí la atención, más que todo por la editorial Jot Down Smart. Sí. Que es Jot Down Smart y Jot Down Books. Sí, estos, si conocéis, o sea, de vez en cuando cada mes hace una edición, una revistilla junto con El País, se vende los primeros fines de semana de cada mes, la revistilla Jot Down, ¿no? Esta gente es muy de hipster y así, o sea, es una gente muy simpática, o sea, les tocan todos los temas, todos los temas, gente muy culta, ¿no? Y tropezó el director con el cómic de Cazador de Sonrisas, lo vio, dijo, ay no, leche, esto, no sé si se emociona, me cogió mucho cariño y en esos dos libros que te digo, pues en una revista figuró un cómic que hice hace tiempo y en el libro dos ilustraciones para cosas de museos y así, o sea, textos sobre no sé qué, desvaríos mentales sobre museos y luego la ilustración. Y bueno, son incursiones en cosas un poco raras. Y luego lo comentado en solitario, en las apasionantes lecturas de Cheo Smith, que hemos hablado antes de Euros.com, Cazador de Sonrisas, que fue ya editado por Grafito Editorial, que es la editorial que está llevando también el de Art de Cuba, y posteriormente el de Art de Cuba. De ahí tienes una de cartas de Argel, que además ganó el primer galardón del tercer premio Mancha Cómic, como has comentado. Y lo dicho, lo último que sacó me ponía 2015, me imagino que el trabajo como tal lo terminarías en 2015, pero luego entre maquetación, edición, colorometría... O sea, el otro, el de Cazador de Sonrisas, se acabó en 2014 y salió publicado en 2014 en noviembre, y este se ha acabado, o sea, lo empecé hace año y medio y se ha editado en octubre o así, sí, y lo acabé en septiembre. Vale. Año y medio de pim pam. Y para terminar un poco con tu presentación, que actualmente estás trabajando exclusivamente en una novela gráfica en forma de biopic sobre el arquitecto Mies van der Rohe. Alemán, ¿no? Pinta que
que estuvo, pues ejerció en el siglo pasado, desde principios del siglo hasta 1968 o así, que murió, creo, o 69, no sé. El 2019 era el 50 aniversario, y que claro, en esa época pues pasó por todo, ¿no? Era alemán, se tragó la Primera Guerra Mundial, pero bueno, en la retaguardia. Luego coincidió, fue el último director de la Bauhaus, la escuela esta de artes así un poco allá. Se comió el surgir del nazismo, pero no le hizo ascos, o sea, no se fue como otros artistas que emigraron porque ya se veía que en aquella época y en aquel ambiente... O sea, que era amigable, un poco como Winsor McCay. Quería, o sea, este hombre lo que quería era construir, le daba igual, que fuese el Frente Rojo, que fuese el Estado alemán, gobernado por los nazis, ¿no? Y hasta última hora en que empezó la cosa a ponerse un poco turbia, no se fue, y eso fue en el 38. Dejó a su mujer y a sus 3 hijas en Alemania, ahí os quedáis, dejó a su entonces compañero sentimental en Alemania, ahí te quedas maja también, y iba dejando pues cadáveres por ahí, o sea, con tal de construir. Sí. Llegó a Estados Unidos y ya ahí empezó a hacer de todo, no, es un pinta. O sea, no se posicionaba porque lo único que le interesaba era construir, o sea, ni estuvo en contra de la guerra de Vietnam, ni estuvo en contra de nada, porque lo único que quería era hacer edificios. Y eso, es un tío muy... Pues a ver cuándo sale, para ya le echaré un ojo. 2019, a ver si finales, porque me está costando un huevo. A la par que el último volumen de Juego de Tronos, ¿no? Ahí vais a estar compitiendo en ventas. Sí, a ver si hace sombra. Y nada, para terminar con la presentación, muy brevemente voy a explicarle lo que es un poco el contexto de la novela gráfica de Art de Cuba, luego por encima, para que sepáis lo que os lleváis y así. Entonces, Art de Cuba, nos centramos en finales de los años 50, en plena revolución de Cuba, que va avanzando pues, a pasos gigantes. Entonces, como Fulgenio Batista, todo el mundo conoce por encima la historia de Cuba. Entonces, en la isla, lo que aparece para combatir este dominio yanqui, de que viene del colonialismo español y tal, aparecen dos figuras que se conocen históricamente, que son Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, o Fidel Castro y sus guerrilleros, que son el camino hacia la libertad que necesita Cuba. Entonces, con este marco político y social, el personaje que es, digamos, que es el hilo conductor de la historia, que es Errol Flynn, que fue un actor estadounidense, digamos, Errol Flynn, decide coger a un fotógrafo, que en este caso el fotógrafo no es un personaje histórico, sino que es un personaje inventado, que es Frank Spillman, para que le acompañe a Cuba para pues un poco redactar y fotografiar y cubrir lo que sería toda esta guerra de guerrillas, toda esta revolución. Entonces, con la excusa de para que va a localizar exteriores para su futura película. Entonces le engaña al fotógrafo, van allá y pues lo que he dicho es una estrategia por parte del actor, para un poco conseguir en primicia la noticia de lo que está pasando en Cuba y así limpiar un poco su carrera, su nombre, porque en esos años Errol Flynn, pues digamos que estaba un poco por ahí arruinado. Entonces vamos a ver así, los sitios de Sierra Maestra, vamos a ver sitios muy curiosos de Cuba, y aparte Spillman, que es el fotógrafo, digamos, ficticio de la historia, y Errol Flynn, que es el hilo conductor histórico, el personaje histórico de la novela, se conocen ya de que han estado en la Guerra Civil Española como corresponsales de prensa. O no, perdón, eso solo el fotógrafo. Sí, los dos. Ah, los dos, vale. Estuvo Errol Flynn, sí, que hay una anécdota también con él un poco curiosa de su época. O sea, se dice que el fotógrafo que acompañó a Errol Flynn en la Guerra Civil, sí, luego las fotos se las pasaba a los franquistas. Entonces, claro, fotos de todos los republicanos pasaban a los franquistas se hace una lista. Claro, se hizo una lista con esos republicanos y luego pues, pasó lo que pasó. Y se le asocia, siempre se dice que igual lo sabía o no lo sabía Errol Flynn, que ese fotógrafo se la estaba vendiendo como Judas, ¿no? Eso es lo que hay una duda ahí de... Entonces, lo que os he comentado es el marco histórico y temporal de Art de Cuba, y digamos pues eso, es un lugar, un momento y un lugar apasionante que confluyen pues los intereses territoriales, económicos y políticos. Utiliza la misma técnica que en Cazador de Sonrisas, que es su obra anterior,
para tanto en el dibujo, en la maquetación y todo. Y para terminar con un poco este batiburrillo que ahora os explicaré él mejor, el protagonista real que se comenta de la historia es en realidad Camilo Cienfuegos, que es un héroe, digamos, hace el papel de héroe incansable, beligerante y lleno de convicciones, pero fraternal, sentimental y simpático. Para terminar, como curiosidades, que yo me he leído el cómic y me ha parecido, a mí me ha encantado, la verdad, como temática cubana, y otras novelas gráficas que he leído, algunas me han cogido más, otras no. Una de Sexto Piso Ilustrado, sí, la de Che, la de Castro de Norma Editorial, El Otoño Cubano, son obricas que tal, pero en principio me ha gustado mucho cómo utiliza los colores vivos, sobre todo tiene mucha presencia el azul, el verde y el rojo, todo eso acompañado de un blanco de vez en cuando para resaltar. Y como anécdotas del cómic, dos que me han parecido que hay que nombrar es que a partir de la página 25 hay una pequeña mención a Hemingway, aparece, además se conoce a Rolf Lynch y hay como una especie de pique, aquí dejan entrar a cualquiera. Y como segunda, que creas una especie de homenaje, o ahora que están de moda los universos cinematográficos y tal, el protagonista de Cazador de Sonrisas, en la página 36 de Art de Cuba, aparece haciendo de dentista, pero una persona que está jodida, no os voy a hacer ningún spoiler. Aparece el protagonista de Cazador de Sonrisas, la mítica escena que dice: ¿hay algún médico por aquí? Soy dentista, ya voy a ver qué le pasa. Eso como curiosidades. Y por esta parte yo termino, y ahora cualquier cosa que quieras añadir sobre el cómic o cualquier cosa, o cualquier pregunta que tengáis, y si no, pues unas firmicas, unos garabatos os harán. Además, Grafito Editorial, que por cierto, ya para terminar digo, es la editorial que está más joven, emergente, sí, como Televisión Española 2, que es joven y emergente. Entonces tiene el detalle de meter siempre una linfografía, por si no queréis que el cómic sea entre comillas garabateado, ya lo siento la expresión, sí, ¿no? Pensado para tener la firma o el pequeño dibujillo y tal aparte. Y comentaros que alrededor suya también hay todo lo que ha publicado hasta ahora Grafito Editorial. Y lo dicho, aquí tenéis, para los que no lo tengáis aún, el de Art de Cuba y el de Cazador de Sonrisas. Y nada, cualquier pregunta que tengáis, yo agradecerte que hayas venido. Y eso, atacar. Bueno, eso, que ese lo ha contado muy bien así, o sea, la historia inicial, o sea, comienza con esa excusa, ¿no?, de la entrevista que le hace Rolf Lynch a Fidel Castro. Sirve, como dice el cinematográfico, lo del MacGuffin, ¿no?, la excusa para contar algo, sirve después para contar la historia de ese héroe que no fue tan conocido como el Che, que fue Camilo Cienfuegos, ¿no?, que yo creo que se merecía en este cómic pues una segunda oportunidad, ¿no?, una segunda vida, porque tristemente pues resulta que murió con 27 años en un accidente aéreo al poco de terminar la revolución, y ¿no?, es una edad muy de rockero, ¿no? A los 27 años. Si hubiese seguido, seguramente pues sería muy conocido, o sea, tenía una representación muy fuerte en el régimen, pero pasó lo que pasó y aquí pues se le da un empujoncillo para que hiciese, pues, no se sabe, como una segunda vida. Yo decirte que me parece una obra muy dinámica y además que sorprende porque, aparte de ser una novela gráfica que se puede considerar histórica, porque si quieres contar cómo te has documentado, me parece que está muy bien documentada, sorprende porque es, lo que te digo, dinámica, porque metes mucha acción. Sí, eso es el acicate del editor. Sí, ¿no? Sí, porque hubo pues mezcla de ideas, ¿no? Al final ha salido una cosa en conjunción con el editor, ¿no? Sabiendo que la primera parte es muy mía, o sea, todo lo que es la cena con La Habana es esa interpretación de todas las partes vivas que tenían influencia en Cuba en ese momento, ¿no? Pues tal como pues, los propios mafiosos, ¿no?, que habían generado todo ese emporio de hoteles, resorts y demás, casinos, pues no les interesaba para nada que triunfase la revolución. La CIA, o sea, Estados Unidos también coqueteó con
con la revolución porque no sabía, o sea, no quería tener todos los huevos en la misma cesta, entonces pues también prestó cierta ayuda a Fidel Castro, o sea, incluso material, porque tampoco le hacía asco que cambiase el régimen, ¿no? Porque el régimen de Batista era muy corrupto y estábamos dándoles muchos quebraderos de cabeza a nivel de que era muy brutal reprimiendo, ¿no? a su pueblo. O la UFCO, ¿no? La United Fruit Company, el pulpo le llamaban allá, o sea, una empresa que se dedicaba pues, a expoliar todos los recursos, pues tanto de la caña de azúcar como de pues, toda la producción de los pequeños agricultores pasaba a latifundios y eso luego se lo llevaba de Cuba así alegremente, ¿no? Pues todos esos pues tenían intereses en que o no cambiase nada o por lo menos hacer que el nuevo gobierno que saliese de esa revolución tuviese participación y que nadie perdiese, ¿no? De ese reparto del pastel que en ese momento había. Pues esa parte es muy mía, ¿no? Y después ya cuando empiezan los tiros, pues así empezó a llegar con el pincho de editor. Es que tiene acción, tiros, la gente queda aquí en movimiento. Y por eso ya es toda una coreografía, ¿no? De batallas y de historias, aparte de que se mezclan pues ya partes más sosegadas en las que se cuenta por qué la gente se mete en una revolución, por qué participan en un fregado que a lo mejor ni les va ni les viene, pero claro, se están ocupando la vida porque combaten una injusticia, ¿no? Ese momento en que salen las chicas del batallón Mariana Grajales comentando por qué mujeres están empuñando las armas, ¿no? Porque siguen la senda de Martín, ¿no? De la época en que se echaron a los españoles, ¿no? Y eso trata, o sea, es un cómic muy ameno, muy divertido, o sea, tiene muchos gags, hay que saber ver encontraréis muchas tonterías que diréis, coño, fíjate este tío que hábil, ¿no? Se ha intentado pues, ser graciosillo dentro de lo duro y de esto que es el momento, ¿no? de la histórico. Sí, humanizarlo. Sí, humanizarlo, o sea, darle un toque, pues yo que sé, eso alegre también, ya que es el Caribe, pues no todo va a ser sangre. Espero que lo disfrutes. Pues muchas gracias. Ahora... Bueno, una pregunta que tengo, supongo que será la que te hacen cada 2x3, ¿cuál es más o menos el proceso tuyo a la hora de... desde, o sea, a grosso modo, o sea, el guión lo preparas tú? Pues, si te digo, por ejemplo, el de Cazador de Sonrisas, anarquía total. O sea, yo tenía la idea en la cabeza y según iba avanzando era como si hiciese escenas de película. O sea, hacía un día, o sea, no un día, sino 4 páginas referidas al rodaje de una escena, ¿no? Entonces hacía 4 páginas y ya pasaba a la siguiente escena. Iba escribiendo el guión según iba viendo, según iba avanzando. Teniendo la idea en la cabeza simplemente, pero no tenía el guión acabado. Y en este otro caso, como era un encargo de la editorial, pues fue un poco más jodido, porque de primeras me plantaron una idea inicial, incluso con un guionista, que yo no lo veía, no lo encajaba bien, o sea, no veía que la cosa funcionase en ese sentido. Yo quería meter cosas de La Habana, ¿no? Y fue pues eso, una mezcla editor-guionista que era yo en ese caso, ¿no? Porque ya pasé a ser guionista yo, en la que pues sí desarrollé la idea más o menos, o sea 4 páginas, y después pues iba avanzando, como te digo, en plan anárquico, escribiendo cada escena, o sea cada 4 o 5 páginas, 6, 7, 8 páginas, y se las mandaba al editor para que le diese lo que algunas veces pues funcionaba y otras decía pues no, por ahí hay que ser más arriba, más lo que sea, o quita esto, o no vamos a comentar tal cosa porque no queremos que se desvele, o no. La historia es que hay ciertas cosas que se cogen con pinzas, no se quiere denunciar con el dedo a nadie, o sea, no se quiere decir tú eres el culpable de que haya un atentado político, no se quiere, se intuye, yo qué sé, no sé. O sea, cuando leáis el final del cómic, la parte escrita en la que hay vuelco toda la pelorata, veréis que la figura de Camilo Cienfuegos dicen que fue asesinado, yo no lo creo. O sea, si veis la versión de Gloria Estefan dirá, ya tú sabes, los castristas son lo peor, o sea, el demonio.